Una niña humana perdida se adentró en territorio orco. El guerrero más feroz se convirtió en su protector. La tormenta llegó sin previo aviso, como siempre sucede con las peores cosas. Un momento antes, Cail caminaba junto a la carreta de mercader, sus botas encontrando los surcos del camino con la facilidad de quien ya había hecho ese viaje 2 veces. La lona de la carreta ondeaba perezosamente con la brisa de la tarde. Al momento siguiente, el cielo se había vuelto del color de un moretón, el viento se había vuelto impredecible sobre donde debía estar cada uno, y los caballos relinchaban. Había cometido el error de estar en el lado equivocado de la carreta cuando ocurrió. El lado derecho, donde estaban los otros 2 peones, tenía el refugio del libro de la carreta entre ellos y la línea de árboles. El lado de Cal tenía un terreno abierto que descendía hacia la maleza y luego hacia la oscura sugerencia de bosque al pie de la colina. El caballo que iba al frente se encabritó. La carreta se sacudió. Cal retrocedió 2 pasos, luego 3, y entonces el suelo empezó a hacer algo que no debía, inclinándose en una dirección sin sentido. Y entonces se deslizó sobre la hierba mojada ladera abajo sin nada a lo que agarrarse. Y el carro, el camino y las voces que gritaban su nombre se hacían más pequeños sobre él. Y entonces la arboleda lo engulló por completo. Chocó contra algo, una raíz, una roca. No podía distinguir en la oscuridad y el caos, y el mundo se volvió brevemente blanco, luego gris y luego nada. Cuando despertó, la tormenta había pasado. Lo sabía porque el sonido había desaparecido y lo que quedaba era el silencio particular que sigue a la tormenta. El tipo de silencio que en realidad está lleno de pequeños sonidos, el goteo del agua de las hojas, el asentamiento de las ramas en algún lugar lejano, el canto de un pájaro que comprueba si el mundo ha vuelto a la normalidad. Cal se tumbó boca arriba y miró a través de la copa de los árboles hacia un cielo que había pasado del negro de la tormenta al azul profundo del atardecer. Estaba mojado. Tenía frío. Algo en el costado de su cabeza le producía una sensación cálida que sospechaba. Cuando extendió la mano y la tocó, era sangre. Era sangre. Se incorporó con cuidado, lo que le llevó más tiempo del que debería. La pendiente por la que se había deslizado estaba sobre él, empinada y fangosa. La hierba se aplanaba formando un sendero que mostraba exactamente de dónde había venido. La observó por un momento y luego miró el bosque que lo rodeaba. Había crecido al borde de los caminos comerciales. Conocía los bosques como se conoce algo con lo que se ha pasado toda la vida, lo suficientemente bien como para comprender que este era diferente de los bosques que conocía. Los árboles eran más viejos aquí, la vegetación más densa, la maleza más oscura de una manera que no se debía simplemente a la menguante luz. Había algo en la calidad del silencio entre los cantos de los pájaros que se sentía menos como ausencia y más como atención. Necesitaba volver a subir la pendiente. Esa era la prioridad inmediata. Volver arriba. Encontrar el camino, encontrar la carreta si se había detenido, o encontrar el camino y seguirlo si no lo había hecho. Intentó subir la pendiente. El barro lo venció 3 veces. La tercera vez, resbaló hacia abajo. Se sentó abajo, respiró hondo y evaluó la situación con una calma metódica que su tío le había enseñado como la única respuesta útil a los problemas que no se podían resolver de inmediato. Su tío había sido soldado durante 12 años y tenía opiniones sobre el pánico que le había transmitido con detalle. La pendiente estaba demasiado húmeda. Necesitaba otra forma de subir o avanzar por la parte baja hasta encontrar un terreno menos empinado. Optó por avanzar. Se movió en lo que creía que era la dirección del camino. Lo creía porque la caída lo había desorientado de maneras que no comprendía del todo, y el bosque a la luz del atardecer no le ofrecía ninguna referencia fiable para orientarse. Avanzó durante lo que le pareció una hora bajo tierra, sin ascender, y los árboles no se dispersaron. Cuando oscureció del todo, se detuvo. Encontró un árbol con raíces lo suficientemente grandes como para protegerlo del viento por un lado, retiró las hojas mojadas del suelo entre 2 de sus ramas y se sentó a esperar la mañana con las rodillas encogidas y los brazos cruzados sobre el cuerpo para protegerse del frío. No estaba en pánico. Tenía mucho frío, una leve conmoción cerebral y estaba completamente perdido. Pero no estaba en pánico. Se lo repitió varias veces hasta que se lo creyó. La mañana le reveló 2 cosas. La primera fue que se había movido en la dirección completamente equivocada. La pendiente, ahora visible bajo la luz gris del amanecer que se filtraba entre las copas de los árboles, estaba detrás de él, muy atrás, al otro lado de una pequeña depresión que, de alguna manera, no había notado cruzar en la oscuridad. El camino, si lograba recuperar la pendiente, era teóricamente accesible. La segunda fueron las marcas.
Las notó porque su tío le había enseñado a fijarse en las cosas colocadas deliberadamente que no se producen de forma natural. Eran cortes en la corteza de los árboles, no el daño fortuito del clima o de los animales, sino muescas deliberadas con un patrón específico que se repetía a intervalos. Un lenguaje que no podía leer, pero que reconocía como tal. Estaba en territorio marcado. Sabía, de la forma abstracta en que uno sabe cosas que le han contado pero que nunca ha experimentado, que los bosques al este del camino del mercader eran territorio orco. Se lo habían dicho con el tono que usan los adultos para dar información que busca generar precaución en lugar de comprensión. No vayas al este del camino. Todo el mundo lo sabía. Era algo que no necesitaba explicación. Él había ido al este del camino. Miró las marcas durante un largo rato. Luego miró la pendiente. Entonces comenzó a moverse hacia la pendiente tan rápido y silenciosamente como pudo. No la alcanzó. Venían de 3 direcciones, lo que luego comprendió que era deliberado, que lo habían estado siguiendo desde antes de que viera las marcas, posiblemente desde antes del amanecer, y el acercamiento de 3 direcciones estaba diseñado para eliminar la opción de correr antes de que supiera que se estaba considerando correr. Eran 4. Jóvenes, pensó, aunque no tenía una base real para juzgar las edades de los orcos. Se movían con la energía de personas que aún no habían aprendido la economía de movimiento que viene con la experiencia, un poco demasiado rápido, un poco demasiado agresivo en su postura. 2 hombres, una mujer y uno cuya apariencia no pudo descifrar de inmediato. Todos armados, espadas cortas, una lanza, un arco con una flecha ya colocada. Se detuvieron formando un círculo irregular a su alrededor y lo miraron con la atención concentrada de quienes toman una decisión. Cal permaneció muy quieto. Su corazón latía con ímpetu. Mantuvo las manos alejadas de los costados y el rostro lo más neutro posible, algo que su tío también le había enseñado. Esa reacción de amenaza en situaciones desconocidas a menudo provenía de interpretar erróneamente la expresión de alguien, más que de algo que realmente hubiera hecho. Uno de los hombres dijo algo en orco. Cal no hablaba orco. Sabía que esto iba a ser un problema, y lo fue. Dijo con cuidado: «Estoy perdido. Me caí del camino durante la tormenta. Estoy intentando encontrar el camino de regreso». Las palabras claramente no comunicaban nada. El hombre dijo algo más breve. El que tenía el arco ajustó ligeramente su puntería. Kale respiró hondo. No estaba entrando en pánico. Estaba de pie, muy quieto, en un bosque en territorio orco con una flecha apuntándole. Y no estaba entrando en pánico. El debate entre no entrar en pánico y la realidad de la situación continuaba. Entonces, algo cambió en la postura de los 4 simultáneamente. Un cambio sutil pero perceptible. Todos pasaron de la concentración al estado de alerta, que era algo distinto. Su atención se desvió de él hacia algún lugar detrás de él. Gyro Lock Basil lentamente. Ella estaba de pie al borde del pequeño claro y no había hecho ruido al llegar allí. Lo sabía porque había estado escuchando con mucha atención, y no había habido nada. Y entonces, simplemente estaba presente, como las cosas están presentes cuando las miras, no cuando llegan. Era alta, no solo alta para los estándares orcos, sino alta para cualquier estándar. Su cabeza casi a la altura de las ramas más bajas de los árboles que la rodeaban. Llevaba una armadura que no era decorativa. Tenía el aspecto de un equipo que había sido reparado muchas veces, y cada reparación se había hecho para ser funcional más que para verse. El cuero oscuro por el tratamiento antiguo. Los herrajes metálicos opacos y bien conservados. Su cabello era corto, recortado a un lado, más largo al otro, ambos tonos más oscuros que el bosque que la rodeaba. Sus colmillos no tenían adornos. Sus ojos eran de color del ámbar con vetas más oscuras, y se movían por la escena con la eficiencia de quien lee una página que ha leído muchas veces. Los 4 jóvenes orcos se habían quedado muy quietos. Dijo una cosa en Ourish, 4 palabras, quizás 5. Su voz no era fuerte. No necesitaba serlo. Tenía la cualidad de un sonido que existe en un registro alrededor del cual otros sonidos se organizan. Los jóvenes orcos se miraron entre sí. El que tenía el arco lo bajó. Dijo algo más. 3 palabras esta vez. Los jóvenes orcos se fueron. Se fueron rápidamente, volviendo los árboles con la energía de personas a las que se les ha dicho que se vayan y han encontrado esa instrucción convincente. Cha estaba de pie en el claro y la miró, y ella estaba de pie en el borde y lo miró a él. El silencio entre ellos era el silencio de 2 personas, sin un idioma común tratando de determinar qué sucedería después. Ella miró el lado de su cabeza donde estaba la sangre seca, luego sus manos, luego sus pies,
sus botas, la calidad de ellas. Se dio cuenta del estilo, de las marcas visibles de su origen. Ella lo estaba leyendo de la misma manera que él había intentado leer la situación, recabando información de lo que tenía a mano. Entonces se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Miró hacia atrás una vez, y él la siguió. No estaba seguro de que fuera la decisión correcta. En ese momento no estaba seguro de nada, pero la flecha ya no apuntaba hacia él, y ella se había esforzado por asegurarse de ello, y la alternativa era quedarse solo en un claro en territorio marcado, con 4 jóvenes orcos cerca, que lo habían mirado de una manera que preferiría no volver a experimentar. La siguió. Se movía por el bosque como si el bosque fuera un idioma que hablara con fluidez. Cada paso encontraba un terreno firme que no se movía ni se rompía. Su cuerpo se ajustaba constantemente al terreno con pequeñas correcciones que nunca parecían correcciones, solo movimiento. Cal hizo lo posible por seguirla y logró una eficiencia de aproximadamente 60%, lo que sospechaba que no mejoraba en absoluto la opinión que ella tenía de él. Aún no sabía su nombre. No lo sabría hasta otro día. En ese momento, ella era simplemente la orca que le había impedido convertirse en un problema que 4 jóvenes guerreros resolvieran definitivamente. Y ella caminaba hacia algún lugar, y sus opciones seguían siendo limitadas. Se detuvo 2 veces. La primera vez se agachó y miró al suelo, y luego se puso de pie y cambió de dirección sin explicación. La segunda vez se quedó completamente quieta, y él tuvo la sensatez de quedarse quieto también. Y permanecieron así durante quizás 2 minutos antes de que ella volviera a moverse. Él no vio ni oyó lo que ella había detectado. Llegaron al anochecer a una estructura que no era del todo un campamento ni del todo una vivienda. Una pared de roca con un saliente natural. El espacio debajo mejorado por la intervención humana y orca. Un círculo de fuego que claramente se usaba con regularidad. Almacenamiento en la parte trasera envuelto en piel tratada. Un área para dormir con una disposición práctica y austera, que indicaba que no era un hogar, sino un lugar al que alguien regresaba con frecuencia. Ella señaló un punto específico cerca del círculo de fuego. Él se sentó allí. Ella encendió un fuego con la misma economía de movimientos que caracterizaba todo lo que hacía. Sin movimientos innecesarios, sin dramatismos. El fuego surgió de sus manos como consecuencia natural de saber lo que el fuego necesitaba. Sacó comida del almacén y puso un poco cerca de él. Él la comió. Era carne seca y algo que no pudo identificar, que resultó ser una especie de torta de grano prensado. Denso e insípido, justo lo que su cuerpo necesitaba. Ella lo observó comer con la expresión de quien observa un fenómeno desconocido y aún no sabe en qué categoría clasificarlo. Él dijo, porque el silencio tenía un peso que necesitaba ser abordado. «Me llamo Cal». Ella lo miró. Él se señaló a sí mismo. «Kale». Ella guardó silencio por un momento. Entonces ella dijo, lo repitió, lo hizo aproximadamente bien al segundo intento. Ella hizo un sonido que no era del todo reconocimiento ni del todo rechazo, algo intermedio entre ambos, y volvió al fuego. «Oh». Repasó el nombre en su mente. Le pareció corto, sin adornos, con un toque de aspereza. Se despertó en la noche y la encontró sentada en la entrada del saliente, de espaldas a él, mirando la oscuridad. No dormía. Tenía la sensación de que no dormía mucho, o tal vez dormía de forma diferente a intervalos, una parte de ella siempre atenta. Se quedó quieto y miró la oscuridad de la roca sobre él y pensó en su situación con el cuidado metódico que su tío le había recomendado. Estaba vivo. Este era el hecho fundamental. Estaba en territorio orco perdido con una herida en la cabeza que le dolía, pero que no parecía causarle nada más grave que un dolor. Y un guerrero orco de intenciones poco claras le había impedido morir, le había dado de comer y le había proporcionado refugio. No entendía por qué. Era consciente de que no entendería porque era una laguna en su información que podría ser de gran importancia, pero no tenía forma de completarla debido al problema del idioma, y especular sin datos era una manera de asustarse y tomar malas decisiones. Estaba vivo. Trabajaría con eso. Amaneció con niebla. Braxer no estaba cuando despertó, y por un momento la comprensión de que estaba solo en un lugar desconocido en territorio orco lo invadió con algo más parecido al pánico que a cualquier cosa que se hubiera permitido el día anterior. Entonces la oyó, un sonido proveniente del exterior del saliente, algo que se hacía con un propósito, y respiró hondo. Estaba limpiando sus armas, sentada en una roca afuera, de espaldas a la entrada, limpiando cada hoja con la concentración de alguien que realiza un ritual más que una tarea. No lo reconoció cuando salió, pero tuvo la sensación de que había notado su presencia.
Se sentó en una roca cercana y observó cómo la niebla se movía entre los árboles. Después de un rato, dijo, sabiendo que ella no entendería las palabras, pero diciéndolas de todos modos, porque el silencio era una forma de aislamiento. Necesito encontrar el camino del mercader. Creo que mi empleador enviará gente a buscar, pero no lo sé. Hasta donde llegué en la tormenta. No sé dónde está el camino desde aquí. Ella no respondió. Estaba trabajando en la segunda hoja. No soy un soldado, dijo. No soy una amenaza. Compro y vendo cosas. Me contrataron para ayudar a transportar mercancías por el camino. Eso es todo. Todavía nada. Estoy tratando de explicarme porque parece información relevante. Hizo una pausa. Sé que no puedes entenderme. Lo digo principalmente para mi propio beneficio. Ella levantó la vista brevemente. Su expresión no era legible de la manera en que él había aprendido a leer las expresiones humanas, pero era algo. Una breve atención, luego de vuelta a la hoja. Él la ayudó a recoger agua de un arroyo que encontró siguiendo el sonido. Ella lo observó hacerlo sin ayudarlo ni detenerlo, lo que él tomó como una forma de permiso. Trajo más de lo que le habían pedido. Ella no había pedido nada. Él había inferido la necesidad de contexto y la había dejado cerca del círculo de fuego. Ella miró el agua, luego a él, luego la nada. Él aprendería mucho más tarde, después de haber tenido suficiente ouris para lo básico y tuvo la paciencia suficiente para explicar que esto había quedado registrado que hacer cosas útiles sin que se lo pidieran era una forma de comunicación que ella entendía. Al segundo día llegaron más miembros de su clan. Los oyó antes de verlos y los oyó porque no hacía ningún esfuerzo particular por guardar silencio, lo que más tarde comprendería que significaba que no se acercaban con sigilo. 3 guerreros, 2 hombres y una mujer, todos mayores que los jóvenes orcos de Claro. Se detuvieron al verlo. El intercambio que siguió entre ellos y Rexa no fue breve. No pudo entender las palabras, pero la estructura era legible. Pregunta, respuesta, desafío, réplica. El ritmo de una discusión llevada a cabo en el registro particular de personas que se conocen lo suficientemente bien como para discutir con eficacia. Uno de los guerreros hizo un gesto a Chell 2 veces. Braxa respondió ambas veces sin mirarla, lo que le resultó extrañamente tranquilizador. Ella hablaba de él como un asunto a resolver, no como un objeto del que deshacerse. Finalmente, los 3 guerreros se marcharon. La mujer miró hacia atrás a Chell mientras se iba con una expresión que él pudo no lo categorizó del todo, pero no se sintió hostil. Evaluando tal vez, le preguntó a Rexa con un gesto hacia los guerreros que se marchaban y luego una mirada que esperaba que comunicara el problema de la pregunta. Ella lo miró por un momento. Luego levantó un dedo. Él no sabía qué significaba. Lo archivó. Al tercer día, ella comenzó a enseñarle palabras. Al principio no entendió lo que estaba sucediendo. Ella dijo una palabra y señaló algo y él pensó que lo estaba etiquetando para sus propios propósitos. Y luego la dijo de nuevo y lo miró y él entendió. Repitió la palabra. Ella corrigió su pronunciación sin expresión. Lo intentó de nuevo. Ella hizo el sonido de reconocimiento incompleto. Árbol, roca, agua, fuego, comer, dormir, quedarse, venir. Estas fueron las primeras palabras. Práctico, espacial, direccional. El vocabulario de mantener a alguien vivo y controlado. Aprendió rápido. Siempre había aprendido idiomas rápido. Había recogido la paloma del comerciante que se movía por los caminos comerciales en un verano cuando tenía 13 años. Y tenía fragmentos de otras 4 lenguas tras años de trabajo en el mercado. El patrón de adquisición le resultaba familiar incluso cuando los sonidos específicos eran completamente nuevos. Al final del tercer día, tenía 30 palabras, mal pronunciadas pero funcionales. Al final del quinto día, tenía 60, algunas de ellas útiles en combinaciones. Ella lo observaba practicar con las expresiones de alguien que no se le esperaba y que estaba reevaluando la situación. Una tarde, usando las palabras que conocía, dijo, «Quiero ir por el camino. Encuentre el camino». Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Luego dijo algo que contenía varias palabras que él aún no conocía. Captó una de ellas, peligro, que ella le había enseñado el día anterior en un contexto claro, y la forma general del resto sugería, «Todavía no». Lo aceptó. No le gustaba, pero lo aceptó. Descubrió más tarde, mucho más tarde, lo que significaba aquel gesto con el dedo. El clan tenía una postura respecto a él. La postura del clan era que no debía estar allí. La intrusión humana en territorio orco no era una ofensa teórica. Tenía historia, peso,
Consecuencias que el clan se tomaba en serio porque tomar en serio. Esa era la razón por la que el territorio seguía siendo suyo. Braxa había intervenido en el desmonte, lo cual era su derecho como guerrera veterana. Pero había asumido la responsabilidad del humano, lo que significaba que era responsable del resultado de su presencia. Si causaba daño, si su presencia atraía la atención humana a su territorio, si cualquier cantidad de cosas que podían salir mal salían mal, eso sería culpa de Braxa. Una advertencia. Eso era lo que significaba el dedo. El clan le había dado una oportunidad para manejar la situación correctamente. Braxa sabía el peso de esto. Había pasado 11 años construyendo una reputación en el clan que le daba la autoridad para tomar decisiones unilaterales en el campo. No había pasado 11 años haciendo eso para perderlo.